Señor presidente del Consejo de Directorio del OCINERMIN, señor ingeniero Jesús Tamayo, señores representantes de los diferentes organismos privados y estatales, asistentes todos, muy buenos días. Ante todo quisiera transmitir las disculpas del caso de nuestro viceministro Edwin Quintanilla, quien lo estoy reemplazando en esta ponencia, porque coyunturalmente ayer nos confirmaron de que hoy día se daba el discurso de investidura del Premier en el Congreso y está obligado a asistir. Entonces, por esas circunstancias, espero poder cubrir la expectativa que había desarrollado nuestro viceministro actual. Sin embargo, con mucho gusto, ¿me escuchan? Es una ponencia tan bonita y tan noble para todos los profesionales que no hay duda en que llevar energía a los más pobres es algo muy importante en nuestra carrera, más que todos los que desarrollamos esta labor diariamente. Lo digo ya con algunas pequeñas experiencias durante la labor que venimos desarrollando en el Ministerio de Energía y Minas, como por ejemplo el haber implementado varios programas como las cocinas mejoradas, en la cual con gran agrado vemos cómo ha disminuido el cáncer en los niños de menor de 10 años, porque las cocinas a leña que de alguna manera en nuestro territorio, principalmente en la sierra, usan como calefacción ese gas, a los 10 años ya tienen cáncer. Entonces hemos disminuido a casi en 20 puntos esos temas, y así como esos que quería yo de alguna manera despertarles el interés de esta presentación. Esta presentación la hemos dividido en 5 puntos. Una introducción que es indudable, no podemos dejar de ver la visión, la política, el potencial de energía, porque es muy importante ver qué es lo que tenemos. A veces copiamos mucho de otros países o nos critican, pero tenemos que ver qué es lo que tenemos, a dónde vamos. Ya hemos dado este año una norma, un decreto, una resolución ministerial, donde está el Plan de Acceso Universal, que es básicamente la presentación con sus mecanismos, donde está la masificación del uso del gas, la promoción del GLP, que no es otra cosa que el FICE, el Programa y Mejora de Uso de Energía Rural, y algunos retos para mejorar todo esto, ¿no? Rápidamente vamos a pasar a lo que es la visión. Nuestra visión como país es tener un sistema energético que satisfaga la demanda nacional de manera confiable, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporte en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua. Estamos trabajando mucho en crear un organismo que sea muy objetivo e independiente para planificar mucho mejor de lo que actualmente estamos haciendo, ¿no? Dentro de la política, yo lo quería traer a colación porque está lo que es el acceso universal a las fuentes energéticas. Y es un tema muy importante tener en cuenta que en el pasado solo nos fijábamos en la parte económica, y eso va a ser uno de los problemas o retos que tenemos, pero hoy en día tenemos que ver o mejorar la relación ambiental y social, que de alguna manera son temas que que tenemos que invertir mucho tiempo para poder acelerar más todos los permisos. ¿Por qué traigo a colación el potencial de energía? Nosotros
siempre, de alguna manera, nos enorgullecemos de tener un potencial hidroeléctrico de 69.500 megawatts, otras hablan hasta de 100.000. Y no hay duda que es el principal recurso energético renovable del Perú, ¿no? Igual podemos decir de lo del gas. El gas actualmente, de acuerdo al libro de reservas del 2012, al 31 de diciembre del 2012, la foto, tenemos en el país 15.3 TCF, pero como recursos, como potencial, podemos llegar hasta 80 TCF. Entonces, acá viene una de las primeras reflexiones en esta lámina, porque el acceso de la energía a los más pobres está muy ligado a la infraestructura. Y uno de los temas que no hay duda en nuestro país, por la cual hemos estado creciendo a una alta velocidad económica, es camisea. Camisea en todo el mundo, cuando vamos a eventos, nos indican que cada país que ha tenido algún desarrollo tiene un impulsor. El impulsor del Perú, creo yo que a estas alturas, es camisea. Camisea muchas veces nos golpean de que el petróleo está cayendo, la producción. Si vemos la producción de petróleo, ¿cuánto llegó en los mejores tiempos? 180.000 barriles por día. Hoy en día estamos en 60. Pero ¿cuánto tenemos de equivalente de hidrocarburos actualmente? Si hacemos un recuento rápido, tenemos 60, 100 de líquidos y 200 de gas natural. 200.000 barriles por día equivalente de gas natural, 1.200 millones de pies cúbicos por día. O sea, estamos en 360 millones. El doble lo que históricamente hemos tenido. Entonces, la primera reflexión que traigo a colación acá y que tenemos que trabajar y que de alguna manera hay que tomar decisiones, porque así como se tomó decisiones para hacer camisea y se tuvo que de alguna manera dar reglas de juego de que en esa época no se construían hidroeléctricas y algunas otras observaciones que le hacen al país por haber tomado decisiones en las décadas pasadas, pero lo importante es ver en qué punto nos encontramos y cómo nos encontramos. Muchas veces conversando con gente de afuera, como Chile, como España, nos indican que es una envidia sana de ver un país que está desarrollando a esta velocidad. Entonces, nosotros para llevar energía a los más pobres, que es una de nuestras labores más importantes en el Estado y lo más noble, tenemos que tener en cuenta el desarrollo de esta infraestructura. ¿Por qué? Porque desarrollar infraestructura con demanda no hay problema. Donde hay crecimiento económico, la misma demanda paga el retorno de la inversión. Sin embargo, llevar energía a la gente más pobre es muy difícil. ¿Por qué? Porque en resumen la demanda es muy baja y justo está en las zonas donde no hay casi industria inicialmente, donde no hay comercio, que es lo que paga, o podemos hablar hablando de subsidios cruzados o muchos modelos que hemos visto que se han desarrollado en el mundo y que nosotros tenemos que aplicar algunos de ellos, los que se puedan aplicar. Entonces, creo que esta es una de las primeras reflexiones en la que está basada la ponencia y en la que está basada nuestro modelo que estamos desarrollando en nuestro país y que estamos viendo sin lugar a dudas que en un futuro nosotros, si seguimos creciendo a una velocidad
de 5%, cada 3 años vamos a necesitar 1000 megavatios, o si crecemos a 9%, cada año y medio vamos a necesitar 1000 megavatios. ¿Qué quiere decir? Que una hidroeléctrica de 2000 megavatios ya no debe ser para nosotros algo muy grande. Debería entrar, para lo cual tenemos que cuidar mucho el crecimiento, tenemos que cuidar mucho todas las reglas de juego que sean estables. Esa es una premisa, de la base de todo esto, porque los países que no han cuidado eso, y podemos ver ejemplos vecinos rápidos, no han crecido, ¿no? Bolivia, el gas que tenían en la década pasada, mucho más que nosotros. Por eso nosotros tenemos que cuidar la inversión en la cadena del upstream, en la parte de la cadena de negocio del upstream. Cuanto más inversión haya, mucho más reserva va a haber. Pero eso también está en función de mercado. O sea, son cosas enlazadas. Por eso yo les traía acá que el mercado es muy importante. Si no hay mercado, no hay inversión. Una de las preguntas que hice en Corea del Sur, que han desarrollado mucho la petroquímica, al CEO de la empresa de Corea, ¿cuál es el punto más importante que debemos tener en cuenta en el Perú para desarrollar la industria petroquímica? Básicamente del etileno, de los plásticos. Me dijo mercado. Y el mercado de nosotros está aquí al frente, China. Entonces, señores, no es fácil muchas veces desarrollar proyectos o tomar decisiones, qué es lo primero, qué es lo segundo. Y aquí, ¿por qué había traído los potenciales de hidroeléctricas y de gas? Porque a futuro, lo que personalmente pienso es que debe desarrollarse las hidroeléctricas para tenerlas de base en energía, y el gas, que tiene un valor agregado adicional, deberían pasar a ser reservas. Pero con esto no quiero decir que hemos hecho mal, sino muy por el contrario. Ya hemos despegado, hemos desarrollado, tenemos más mercado, podemos ahora mirar con mayor tranquilidad todas estas zonas difíciles, que es erradicar la pobreza, mejorar el acceso hacia la energía. Pero mucho depende de los pasos que comencemos a dar en adelante para poder seguir creciendo, para poder seguir trabajando. Me he adelantado de repente algunos retos que he puesto al final, pero esta es una lámina que es muy importante, que lo que quiere indicar que el gas natural no está siguiendo el precio del petróleo. Y nuestro país, nos guste o no, sigue consumiendo mucho producto derivado de petróleo. El diésel se ha incrementado y está casi en 100.000 barriles por día. Se ha casi duplicado en menos del último quinquenio, ¿no? Cuando llegó Camisea en el segundo semestre del 2004, quien les habla era gerente de planeamiento de Petroperú. Nosotros contratábamos a Purvian & Gers, una empresa de primera línea en el mundo, para que nos ayude a hacer el planeamiento, y ellos coincidían con nosotros de que iba a bajar los consumos de los líquidos de hidrocarburos, que iba a haber una sustitución en la matriz energética. Sin embargo, no ha sido así. O sea, se ha incrementado indudablemente el consumo de gas, pero se ha incrementado el consumo de los líquidos. ¿Por qué? Por la velocidad de crecimiento del país. Entonces, ¿cuál es la reflexión acá? De que nosotros tenemos que orientar el mercado más al gas, no al petróleo.
porque el petróleo, a medida que vayan cayendo las reservas en el mundo, va a ir creciendo el precio, va a ir aumentando el precio. Eso, hay muchas teorías, la teoría de Hooke, donde indica que en estas 2 décadas va a alcanzar su pico máximo y que ahí va a comenzar a decaer. Este es el plan de acceso universal que les decía que en mayo, el 24 de mayo de este año, el Estado ha publicado y que de alguna manera tenemos un aporte del mercado eléctrico, un aporte del hidrocarburos y del gas natural. El gas natural lo ponemos aparte, sabiendo que es hidrocarburos, y eso va a un fondo de acceso universal. La alternativa tecnológica depende de cada lugar, ¿no? Si se puede llevar electricidad por redes, o se puede llevar GLP por transporte terrestre, o gas natural por ductos o ductos virtuales, para cubrir la demanda de cocción, iluminación, fuerza motriz, bombeo, que es la agricultura, refrigeración y calefacción también, que tenemos necesidad, que se mueren todavía nuestra gente en la sierra, ¿no? Los niños más que todo. En realidad, ¿qué significa esto? ¿Por qué esta lámina? Lo que queremos transmitir acá es que este fondo, ¿de dónde sale? Sale del usuario final, no sale de ninguna parte de la cadena. Muchos nos han criticado cuando vamos a aprobar las leyes, o cuando nos indican que los subsidios, en todo el mundo hay subsidios ahora. Creo que no hay sitio en el mundo para que pueda llegar la energía o la ayuda a los pobres sin subsidio, ¿no? Por eso, a todas las industrias del sector, tanto privado como estatal, queremos nosotros transmitirle la seguridad, que se van a respetar y se van a seguir trabajando en esa línea que se ha venido trabajando más de 10 años en nuestro país. Nosotros, este modelo ya lo venimos aplicando en el Perú hace mucho tiempo. ¿Y dónde se ha desarrollado más? En la línea de transmisión. Nosotros tenemos un plan anual de transmisión que se ejecutan las líneas. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados es que ya tenemos 3 líneas de 500 kV, 2 hacia el sur y 1 hacia el norte. La concentración de la energía en Lima, en el centro, nos ha obligado a eso. Pero algo que siempre nosotros veíamos con mucha distancia y acostumbrados a tener una carretera de una sola vía, ahora nos podemos, y lo decimos con mucho orgullo, tenemos autopistas en lo que es transporte de energía. Pero todo eso se viene desarrollando con un modelo muy importante, que es el sistema, que es el mercado. O sea, no es que solo el sistema eléctrico permita desarrollar eso, sino todo el sistema de energía. Y a eso estamos apuntando, para desarrollar el sector de hidrocarburos, por ejemplo. Casi no tenemos ductos de hidrocarburos en lo que respecta a productos líquidos, ¿no? Y ya las demandas obligan a hacer eso. Por ejemplo, moviendo hilo, diésel, una línea. Pero, ¿cómo pueden desarrollarse igual que el sistema eléctrico? Igual, el mismo modelo. El usuario final, a través del sistema, va a ir pagando todas estas inversiones iniciales. Y le da seguridad. Fíjense, el reporte del World Económico Mundial del 2012 indica que en lo que es energía, en la lista de
de lo que es la economía de la energía, el precio de la energía, estamos en primer lugar. Pero estamos trabajando en el filo de la navaja. O sea, la infraestructura que necesitamos nos está quedando corta. Por eso es que necesitamos rápidamente comenzar a trabajar e invertir en todo lo que es la cadena de negocio, en toda la infraestructura. Yo les digo, hace muchos años que tenemos la capacidad de almacenamiento de combustibles líquidos casi igual, y se ha incrementado mucho las demandas. Igual creo que en lo que es generación eléctrica tenemos que acelerar, pisar mayormente el acelerador para invertir, y toda esa infraestructura debe salir de ese modelo que les acabo de explicar. Y que indudablemente cuando tenemos una energía más barata viene más inversión y se puede hacer subsidio cruzado, o es más fácil llevarle a los pobres la energía, ¿no? Aquí vienen 2 o 3 puntos que básicamente los voy a recorrer rápido, qué es lo que hemos hecho en este año y que indudablemente se requiere para ir formando la demanda, llevar por tubos virtuales el gas natural. Y básicamente el gas natural comprimido se está llevando en una primera etapa a lo que es vehículos, donde indudablemente se asegura el retorno de inversión, porque esas ciudades con muy baja demanda, las válvulas de TGP, del tubo que viene de Camisea hasta Chilca, hasta Lima, existen desde 2004, pero lo que siempre limitaba es estas decisiones, porque no es económico. Pero tampoco podemos esperar más. Tenemos que romper el paradigma y llevar gas a estas ciudades. Estas son las ciudades a las cuales se piensa o ya se está trabajando para llegar en una primera etapa con gas natural comprimido para vehículos y en una segunda etapa con gas natural comprimido para las casas. Y cuando hablamos de casas, hablamos lógicamente de escuelas, hospitales, tambos, sitios que conjuntamente el gobierno con los otros ministerios está trabajando para darle calefacción y evitar la muerte principalmente de niños en la zona andina, ¿no? Esta zona es una zona andina difícil, pobre. Y otro proyecto, este proyecto lo ganó Graña y Montero, y ya está trabajando. Debe estar se habla de 8, 9, que sea un año. En un año puede estar ya suministrando gas natural a las ciudades. El gas natural licuado, también Proinversión llevó a cabo este proyecto, tanto para el sur como para el norte, y va a sacar este gas de Melchorita y lo va a llevar a estas ciudades que se indican acá, en el norte y en el sur. Esto también es muy importante. Fíjense, Chile, sin tener gas, tiene gas natural licuado dentro de su país. Nosotros no podemos dejar de llevar gas al interior del país teniendo una planta como Melchorita. Se han cerrado varias observaciones en la ecuación y hay algunas que de repente puedan quedar, pero se tienen que ir resolviendo. O sea, los mercados objetivos del Estado son básicamente el residencial y el vehicular orientado al transporte público o al transporte de carga, que es lo que influye en la canasta familiar. Los otros clientes, como es el industrial y el comercial, lógicamente debe quedar libre. Pero, indudablemente, que este proyecto se ha logrado obtener muy buenos precios. De repente los volúmenes todavía son pequeños, pero ya se está empezando, que es
lo más importante. Y lógicamente acá en Lima, y ya hemos llegado hasta Ica con Cálida y con Tugás, y que se esperan unos 100.000 clientes nuevos, ¿no? Esta es una data de lo que pensamos llegar al 2015 y al 2020 con la residencial 400.000 a 1.200.000 usuarios y de GNB de 250 a 400 estaciones, ¿no? Esta lámina final de lo que es en este aspecto es que nosotros apuntamos, actualmente tenemos el gasoducto, porque al final toda la demanda, una vez que crece, justifica o se pueden desarrollar los ductos. Tenemos el ducto de Camisea hasta Chilca, y ahorita con Tugás está llegando hasta Ica. Se está desarrollando el proyecto del gasoducto surperuano, que en febrero se debe dar la licitación, pero también tenemos proyectado llevar de Ayacucho a Huancayo y de Huancayo pasar por Chimbote y hasta Trujillo. Todos esos ductos se van a ir dando en medida que crezca la demanda y nosotros tenemos que promocionarlo. Una suerte de seguir invirtiendo y poder incrementar las reservas en el norte también, podría y se tiene proyectado traer un tubo desde el norte, de Talara, Paita, Sechura, si se confirman esas reservas, hasta Trujillo, y comenzar a formar anillos que le brindan la confiabilidad del sistema. Pero esa es la tarea que nos queda para futuro. El tercer punto es lo que es la promoción y compensación para el uso del GLP. El GLP, en modelos como Colombia, no lo usan en las ciudades, lo usan en el campo, en las zonas rurales. Tiene muy poco GLP. Nosotros, fíjense, hasta ahora, a pesar que ha crecido mucho la demanda de GLP, exportamos 30.000 barriles mensuales, casi 1.000 barriles diarios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Está subsidiando los bidones de 10 kilos con los vales de 16 soles. Pero ¿cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas? Las ventajas es que podemos focalizar y llevarlo a los más pobres, señores. Hay sitios que el bidón cuesta 60 soles, en Echarate. Entonces, no podemos pensar que la gente que es más pobre tiene los precios más caros de los servicios. Es muy importante, de alguna manera, tomar este tipo de decisiones y hacerlas para poder conservar el Estado de Derecho. Y el riesgo, lógicamente, así como les hablo de Colombia, Ecuador tiene un gran problema. Ecuador tiene el GLP, el bidón de 15 kilos en menos de $2, menos de 6 soles, e importa el GLP. Entonces, como solución, está construyendo hidroeléctricas para regalar cocinas. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es que este subsidio sea focalizado, controlar mucho la focalización, y en segundo lugar, que sea temporal en los lugares donde va a llegar el gas natural. O sea, tenemos que correr con llevar el gas natural, que indudablemente es más barato, ¿no? ¿De dónde sale este sistema de compensación? Del recargo a los clientes libres, ¿no? 2.5 la facturación eléctrica, que era el FOSE, ahora es el FICE, el recargo de transporte de ducto de los productos líquidos, $1 por barril, y el recargo equivalente a 0.055 por
miles de pies cúbicos en la facturación mensual de los cargos tarifarios a los usuarios. Todo esto al usuario final, a nosotros, al mercado, porque todo esto indudablemente tenemos que compartirlo con la gente que es la más pobre, ¿no? Y ahí, en el tercer punto está la promoción para el acceso a GLP a los sectores vulnerables, tanto urbanos como rurales. Y por último, nosotros tenemos un programa de instalar celdas fotovoltaicas, 500.000 sistemas, porque representa un 7% de incremento en cobertura, que podríamos llegar a 94%, y con la electrificación rural que siempre estamos llevando, podríamos llegar a 96%. El objetivo es llegar a 100%. Nuestro país, lamentablemente, en el año 2012 o 2011, que hay una data, está casi en el antepenúltimo lugar de Latinoamérica. Entonces, nosotros tenemos que correr mucho en esto para coberturar más energía en los sitios alejados. Estos son los módulos que se está trabajando, y ya está trabajando el Ministerio conjuntamente con Osindermin. Ya hay una agenda del concurso donde se debe estar dando la buena pro a mitad de año del próximo año, en julio del 2014. Se estima $200 millones en esta inversión. Para finalizar, ¿cuáles son los retos que nos quedan como país? Lógicamente, sin promoción, sin inversión, sin reservas, es muy difícil suministrar energía a la población, especialmente a los más pobres, ¿no? En la cual se debe garantizar el abastecimiento a la demanda nacional con asignación eficiente y oportuna, ¿no? Optimizar la coordinación efectiva entre los sectores eléctricos y gas natural. Si ya viene un nuevo gaseoducto, indudablemente que, así como tenemos un comité como el COES, vamos a tener que tener un comité de gas, o el mismo podrá encargarse los dos. Por ahora recaería en la Dirección General de Hidrocarburos, ¿no? Dar la continuidad a los subsidios, porque justamente estas celdas voltaicas necesitan mantenimiento, no se le puede dar solamente el equipo, y eliminar, como les decía, eliminar el subsidio temporal del GLP en la zona donde lleguen los gaseoductos, ¿no? Mayor participación en la matriz de gas natural, lo dije inicialmente, entre el diésel y el gas natural, quitamos de encima el problema del incremento del precio del petróleo, ¿no? De los petróleos. Y finalmente, resolver situaciones coyunturales de corto plazo sin comprometer estructuralmente el sector de largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces nos distrae mucho el día a día. Y nosotros, para resolver estos problemas, no se debe comprometer el largo plazo. Se debe evitar, por ejemplo, el oleoducto del norperuano, que se hizo para 250.000 barriles, y lo máximo que alcanzó fue en 140, 120, y hoy en día está con menos de 60.000 barriles, ¿no? Así como esto, hay muchísimas cosas que tenemos que seguir trabajando y solucionando, pero como repito, no hay cosa más noble para nosotros, creo, y en todos los escenarios que hemos ido, nos apoyan, y es llevar energía a los más pobres. Muchas gracias.